Hola, mi nombre es María José Fontalvo y en esta cápsula de reflexión hablaremos sobre un tema fundamental para vivir una vida plena y es la autenticidad. ¿Cuántas veces en la vida nos hemos permitido vivir desde este lugar? Me gustaría empezar con esta pregunta porque sé que la autenticidad no es un destino, no es una meta, sino más bien es un camino que uno mismo va construyendo en el día a día y que quizás hay situaciones de la vida donde te permite ser más auténtico y que en otras quizás no. Empecemos por definir qué es este concepto de autenticidad. Y para mí la autenticidad es ese poder expresarnos desde nuestros valores, desde nuestras normas, sin esperar a encajar o ser aceptados. Es básicamente expresarnos desde nuestra esencia, permitiéndonos ser sin querer forzar o imponerle a los demás también esta verdad en la que estamos viviendo, sino que simplemente eres. Y en ese simplemente ser terminas confiando pues en ti, en los que te rodean, en las situaciones que vives y todo empieza a volverse auténtico de manera natural porque no hay nada que forzar. Y ustedes se preguntarán cómo se manifiesta esto en la vida. Y básicamente la autenticidad no simplemente es una manera de ser a nivel de actitud, sino que tiene que ver con las emociones, con los pensamientos, con nuestras acciones. Y a nivel emocional, ser auténtico es permitirse vivir emociones honestas, transitarlas, expresarse, sentirse confiado sobre ellas, poder estar conectado con lo que esas emociones constantemente te están transmitiendo en cada una de las cosas que vives. A nivel de pensamiento o de mente, sería entonces tener pensamientos auténticos, ser original en tus ideas, cómo eres o de qué manera le das valor a esas cosas que estás viendo, que te hace feliz y si vas detrás de eso que te hace feliz o simplemente estás esperando siempre una aprobación. Y a nivel de acción es ir detrás de tus sueños, estar enfocado en que seguir creciendo, estar conectado con tus pasiones, con tus talentos e ir detrás de esas cosas que resuenan con tu alma. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar todo esto, la pregunta sería siguiente es, ¿cómo estoy yo asumiendo toda esta información? ¿Me estoy permitiendo deconstruir este viejo yo y me estoy abriendo a ser mi versión más auténtica o simplemente sigo viviendo de manera automática? Y este tema vino a mí a traerlo a este espacio porque es que esto es a lo que estamos resonando en este momento de la vida. La vida quiere que deconstruyamos esas creaciones automáticas que hemos creado de sí mismos cada uno, de quiénes somos, el deber ser, de qué manera comportarnos, cómo vestirnos, cómo pensar, cómo hablar. ¿Y para qué quiere la vida que construyamos esto? Para que nos expandamos y mejoramos nuestra vida. ¿Y de qué manera va a mejorar tu vida al permitirte ser auténtico? Te va a mejorar mucho el bienestar, el autoestima, la confianza, te va a permitir autoobservarte, te va a dar un deseo de querer transformarte, expanderte y por ende de tener una conexión con la vida y con los demás más real. Y seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando, oye, pero es que esto cuesta tanto, o sea, de un día a otro no me puedo permitir ser auténtico. Y claro que de un día a otro no va a suceder. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con unos scripts desde que nacemos, de la sociedad, de la familia, de la cultura, de la escuela, de los amigos, donde siempre tenemos que creer que estamos cumpliendo unas normas o unas maneras de comportarnos y olvidándonos realmente quiénes somos, sino que simplemente seguimos eso de manera automática. Pero una vez tú te das cuenta que esa presión social, que esa presión cultural, que ese miedo al rechazo, que ese miedo al juicio, simplemente es una idea que ha creado el colectivo y que tú puedes traspasar eso, te das cuenta que no hay nada mejor que cuestionárselo. Y no cuestionárselo para demostrar que tú eres mejor o que sabes más, ¿no? Simplemente cuestionárselo para saber si desde ese lugar donde estás viviendo es lo que tú realmente eres o simplemente has seguido repitiendo esos scripts que te enseñaron. Y sí, queridos, la vida puede llegar a ser placentera, puede llegar a ser plena, puede llegar a ser expansiva, pero para eso hay que revisar nuestra relación con el drama, hay que revisar nuestra relación con el control, hay que revisar nuestra relación con la resistencia y con el miedo. Porque es que cuando empezamos a atravesar las diferentes fases de la autenticidad, por así decirlo, tenemos que atravesar estas cosas.
que eran nuestros lugares seguros, nuestras zonas de confort, lo que conocíamos, cómo debíamos ser, cómo debíamos comportarnos. Es más, imagínate que estás nuevamente siendo un niño, una niña, y regresas a la película de tu vida, ese momento donde eras un niño y una niña, y ahí era tu ser más auténtico. Ese niño que podía expresarse, que podía jugar, que podía ensuciarse, que podía hacer aventuras, que podía creer, que podía expandirse, que confiaba. ¿Cómo regresas de nuevo a ese niño, a esa niña? ¿Cómo vuelves a conectar con esas cosas que te hacían feliz, que te hacían sentir pleno, que te hacían sentir expandido? Y sobre todo, ¿cuáles eran tus deseos, tus talentos, tus pasiones en ese instante de tu vida? Y allí es donde vas a empezar a cultivar tu autenticidad, empezando a conocerte a ti mismo, a ti misma. Es como un mirar hacia adentro, hacer un viaje, ser honesto realmente con uno mismo, con los demás y decir, sabes que yo era esa persona antes, pero me doy cuenta que realmente no es lo que yo quiero ser. Y decírselo también a uno mismo, también aceptar ser vulnerables. ¿Qué pasa? Que no nos permitimos ser vulnerables, no somos robots, no pasa nada. Si hoy no estás bien, no pasa nada. Si quizás dudas de ti, no pasa nada. Si de pronto te cuestionas que todo eso que te enseñaron, que era vivir la vida, ser exitoso, abundante, ya no lo sientes así, no pasa nada. Simplemente atraviésalo, acéptalo y ve encontrando lo que es auténtico para ti. Porque es que hoy yo lo estoy hablando de una forma general porque no hay una fórmula clave para yo decirles aquí, es que así es que vas a encontrar ser auténtico. Es que cada uno tiene que hacer su propio camino en esa autenticidad. Y por favor, establecer límites. Ya en otras cápsulas de reflexión he hablado sobre este tema. Cuando ponemos límites sanos, nos damos cuenta el valor que tenemos, hasta dónde estamos dispuestos a acompañar a otros y hasta dónde permitimos a otros también acompañarnos a nosotros. Ay, María José, pero entonces ahora qué hago con toda esta información. Simplemente haz lo que sabes hacer, lo que te llegue, lo que te integre, lo que te respondas en este momento o en estos días. Simplemente ve utilizándolo poco a poco. La vida diariamente nos está mostrando los recursos o las oportunidades que tenemos para aprovecharlas. Está en nosotros darles una forma, un camino, una materialización. Entonces, esta información que hoy estás recibiendo es un llamado a que conectes con tu autenticidad, a que te cuestiones realmente desde qué lugar estás viviendo y si estás viviendo desde ese lugar que te hace sentir pleno o si es ese lugar donde estás viviendo de manera automática. También esta es una cápsula de reflexión para empezar una autoexploración hacia adentro. Muchas veces sí estamos siendo auténticos, pero lo estamos siendo desde el ego, desde el querer mostrar que sabemos más, que vivimos mejor, que estamos más en paz, que somos más espirituales, que somos los más exitosos, que somos los que más tenemos cosas materiales. No. Quiero que realmente te autocuestiones y te autoobserves y medites sobre si esa autenticidad que estás manifestando viene desde el ego o viene desde el corazón. Porque recordemos que lo que es realmente auténtico no tiene por qué ser comprobado ni aceptado. Así que aquí les dejo esta cápsula de reflexión. Sé que he estado un poco perdida, ustedes ya saben por qué, pero no quería dejar pasar este tema que me pareció súper importante, además con toda la energía que se viene ahora en este mes de mayo de la Gemini Season, donde va a haber mucha información, curiosidad, deseos de conectar con nuestros talentos, con lo que nos llama, con lo que nos mueve, con lo que genera estimulación a ese intelecto y a esos talentos y a ese el querer descubrir nuevas cosas. Así que disfruta la vida, cuestiónate, vívela y sobre todo vuelve a creer en ti y en tu esencia. Adiós.